Autoriza a la Virgen en Fátima, parte 1. Lo único que nos faltaba, que después de profanar la Eucaristía con amor y leticia, autorizando a las personas en pecado mortal para recibirla, en primer lugar los adúlteros y después a todo pecador no arrepentido, ahora el Papa Francisco la emprendiera contra la Madre de Dios, María Santísima, en Fátima. Allí tuvo la osadía de reclamarle veladamente a la Virgen María por las revelaciones que ella hizo a los pastorcitos, cuando ella advirtió que si la humanidad no se arrepentía de sus graves pecados, muchos irían al infierno, ese real sitio de tortura eterna que en visión les mostró a los niños hace 100 años en sus apariciones en la cova de Iría. En efecto, durante los 2 días de su permanencia en Fátima, para presidir la celebración del centenario de las apariciones de la Virgen María, el Papa Francisco hizo varias declaraciones inesperadas, omitió varias acciones esperadas y tuvo varios gestos desobligantes, que terminaron por desautorizar a la mismísima Virgen María en el santuario dedicado a ella, razón por la cual titulamos este programa de esta manera. Así lo mostraremos adelante. En una de las más fuertes expresiones de Francisco, del día 12 de mayo, insiste en que la misericordia de Dios está por encima de su justicia, y de esta forma diluye la existencia del infierno, cuando era precisamente una ocasión magnífica la que tenía de hablar de su existencia y de su terrible realidad. Pero por el contrario, calló, y en cambio hizo una inexacta y ambigua disertación sobre la misericordia y la justicia de Dios, donde dijo que cometemos una gran injusticia contra Dios y su gracia cuando afirmamos, en primer lugar, que los pecados son castigados por su juicio. Y remató con este mensaje: dejemos de lado cualquier clase de miedo y temor, porque eso no es propio de quien se siente amado. María enseñó en Fátima: el infierno sí existe. Sobre el juicio inimaginable que se viene para todos los hombres, y la terrible realidad de la condenación eterna en el infierno, a donde podemos llegar por nuestros pecados, recordemos que la Virgen María, en las apariciones en Fátima de 1917, primero les mostró a los niños el infierno y los indecibles sufrimientos de los condenados, y luego les dijo que allí irían a parar todos los pecadores no arrepentidos de sus graves faltas, entre las cuales mostró, en primer lugar, por su abundancia, a los que faltaban a la castidad, pecando contra los mandamientos 6º y 9º. No fornicarás y no desearás la mujer del prójimo. Pero esta lección digna de recordar en todo instante, especialmente en esta, fue olvidada por el pontífice argentino. En efecto, el viernes 13 de julio de 1917, la Virgen María se apareció en Fátima a los 3 pequeños y les dijo: oren, oren mucho porque muchas almas se van al infierno. Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó. Ella estaba tan atemorizada que pensó que moriría. Y la Virgen María dijo a los niños: ustedes han visto el infierno a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Continúa el relato de lo que vieron. Al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo de luz que de ellas irradiaban parecía penetrar en la tierra, y vimos un como mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, a los demonios y las almas como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban, en el incendio llevadas por las llamas que salían de ellas mismas, juntamente con las nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Y saber que son muchos los teólogos, altos obispos y hasta cardenales que niegan la existencia del infierno, como si todas las enseñanzas de la Iglesia sobre este punto, a lo largo de 20 siglos, hubieran sido una fantasía, un terrible engaño de los jerarcas anteriores para someter a la feligresía por medio del miedo.
Esas mismas falsas acusaciones de los enemigos de la iglesia las repiten hoy quienes deberían defenderla. Pero no. El propio Cristo nos había hablado de ese terrible lugar de castigo para los pecadores que reciben la merecida justicia de Dios, porque insisten en no arrepentirse y en rechazar la misericordia que Él les ofrece. El Evangelio de San Mateo 25:41 dice sobre el infierno: luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Lucas 12:47-48 dice: el servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Mateo 3:12 nos habla del fuego inextinguible del infierno, a donde irán a parar justamente los que Dios condene y destine para ese lugar. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Mateo 5:22 habla del infierno, a donde llegarán los que rechazaron la misericordia de Dios. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que le insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Marcos 9:48-49 dice: y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. Mateo 13:42 señala: y los arrojarán en el horno ardiente, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Todo lo del infierno y el justo castigo no son fantasías ni enunciados simbólicos, como algunos teólogos desfasados y desmovilizadores pretenden. Son, por el contrario, realidades atroces que no pueden soslayarse ni desvirtuarse, so pena de engañar a las ovejas y destinarlas a ese lugar de penas y de castigo eterno. El juicio recto, amoroso, justo y severo de Dios frente al pecador no arrepentido es claro en los apartes bíblicos que mostramos, aunque el Papa Francisco pretenda olvidarlos y hacerlos olvidar. Pero el plan salvífico de Dios cubre a toda su creación. Está abierto para todos los que quieran acogerse a Él, puesto que Dios quiere que todos se salven y nadie se condene. En efecto, así nos lo dice la palabra de Dios. Él no quiere la condenación de nadie, sino todo lo contrario. Primera de Timoteo 2:4 señala: porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Efectivamente, Dios quiere que todos sean salvos, pero respeta la libertad de cada uno. Y si voluntariamente rechazan la misericordia de Dios, entonces, en pago de su terquedad, reciben el juicio condenatorio. No se diga, pues, que la Virgen, cuando muestra a los pastorcitos el infierno y les pide orar por los pecadores para que su terquedad no los lleve allí, se equivoca y es cruel con ellos, dizque contraponiéndose a su propio Hijo, que según el Papa Francisco no es sino pura misericordia y a nadie condena. Francisco enseña: todos se salvan, nadie se condena. Francisco cometió el grave error contra la Virgen de mostrarla más misericordiosa que su Hijo, ya que Jesús aparecería duro y cruel frente a su madre, que sería más magnánima con los pecadores e intercede por ellos para que no reciban el castigo que merecen. Obviamente, esta suposición es injuriosa para Dios, que es la esencia pura de la misericordia, porque lo muestra inmisericordia, y para ella, porque la muestra por encima de su Hijo, más buena que Él, lo cual no es cierto. La bondad de María, que es una realidad, sin embargo es una gracia de la Trinidad Santísima en ella. Es dependiente de Dios y no puede ser superior a la de Él. Pero también el Papa Bergoglio ha cometido mayor equivocación contra la fe de la Iglesia, al enseñar de modo implícito que el infierno está vacío, porque según él, la misericordia de Dios es tan grande que a todos salva y a nadie condena. Cumplan los mandamientos o dejen de cumplirlos. Eso de que esté vacío el infierno no es cierto.
Es una mentira que no se compagina contra la grave advertencia del Señor en San Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Esta herejía ha sido difundida en nuestro tiempo con gran repercusión por el sacerdote jesuita suizo Hans Urs von Balthasar y en América Latina por el padre uruguayo, también jesuita, Juan Luis II. Sin embargo, esta fue una herejía de las más tempranas que tuvo que enfrentar la Iglesia en el siglo II, llamada la apocatástasis, y que ahora Bergoglio ha revivido, con el cuento de que la lógica del Evangelio es que nadie se condena y todos se salvan. Si eso fuera cierto, el infierno no existiría, y por ende el diablo tampoco. También sobraría el sacramento de la confesión, sobrarían los sacerdotes, sobrarían los mandamientos y sobraría la Iglesia. Mientras que esta vieja herejía abre de nuevo camino triunfal ahora, sobre el sacramento de la confesión administrado por los sacerdotes, el evangelista Juan en el capítulo 20, versos 22 a 23, nos manifiesta. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Y también 1 de Juan 1, 8 a 9 enseña: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y claro que de ninguna manera sobran los mandamientos, pues de su cumplimiento depende alcanzar la vida eterna. Así lo señala San Mateo 9:17 al decir: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. En esta misma aparición de Fátima que estamos comentando, de julio 13 de 1917, la Virgen agrega a los pastorcitos este mensaje: si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará. Se refiere a la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 y estaba para terminar en el año 1919. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Esta fue la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente comenzó en 1939 y fue hasta 1945. Y continúa la Virgen: cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Eso sucedió en febrero de 1939, con una extraña aurora boreal que se vio en el norte de Europa. Sigue la Virgen: para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre. Si la Virgen María hace 100 años mostró el infierno a los niños videntes de Fátima, y ellos dieron testimonio de este horror que sufren los condenados, nos preguntamos: ¿cómo es que el Papa Bergoglio canoniza y declara santos a un par de mentirosos? Pues solamente si no existiera el infierno, todas las personas se salvarían, como lo enseña él mismo falsamente en Amor y Leticia, al pretender que la lógica del Evangelio es que nadie se condena y que todos se salvan. Aquí claramente hay una contradicción entre el Papa canonizador y los niños canonizados. En efecto, no se puede afirmar a la vez que los niños vieron el infierno lleno de gente, pero no obstante son declarados santos por el Papa, mientras que el mismo Papa niega lo que ellos afirman, al enseñar y sostener que nadie se condena y todos se salvan. Pero pretender que todos se salvan es dar una tranquilidad ilusoria y falsa a la gente, para que así se condene. Y eso, un verdadero pastor de almas, por el contrario, debe advertirlo,
para que quienes no cumplan los mandamientos sepan que pueden perder la vida eterna. Lo que no le gusta a Francisco de Fátima. Pero veamos en concreto qué es lo que a Bergoglio, según él mismo, no le gusta de lo que dijo la Virgen en Fátima. Peregrinos de María y con María. De María y con María. Citamos entre comillas las palabras del Papa Francisco, quien a los peregrinos con María y no de María, que según él son todos los católicos, les pregunta: peregrinos con María, ¿qué María? Una maestra de la vida espiritual, la primera que siguió a Cristo por el camino estrecho de la luz, dándonos ejemplo, o más bien una señora inalcanzable y por tanto inimitable. Peregrinos con María. Peregrinos con María. ¿Cuál María? ¿Qué María? Una maestra de vida espiritual. Una maestra de vida espiritual. La primera que siguió a Cristo por el camino estrecho de la cruz, dándonos el ejemplo. Una señora inalcanzable y por lo tanto inimitable. Peregrinos con María. ¿Qué María? La bienaventurada porque ha creído siempre y en todo momento la palabra divina, o más bien una santita a la que se acude para conseguir gracias baratas. La bienaventurada, porque ella ha creído siempre, en todas las circunstancias, en la palabra divina. O más bien, una santita a la que se acude para conseguir gracias baratas. Peregrinos con María. ¿Qué María? La Virgen María del Evangelio, venerada por la Iglesia orante, o más bien, una María retratada por sensibilidades subjetivas, como deteniendo el brazo justiciero de Dios listo para castigar. Una María mejor que Cristo, considerado como juez implacable, más misericordiosa que el Cordero que se ha inmolado por nosotros. La Virgen María del Evangelio, venerada por la Iglesia orante, por sensibilidades subjetivas, o más bien una María retratada por sensibilidades subjetivas, deteniendo el brazo justiciero de Dios, listo para castigar. Una María mejor que Cristo, una María mejor que Cristo, considerado como juez implacable, pero misericordiosa, que el Cordero que se ha inmolado por nosotros. Hasta aquí estas insólitas palabras del pontífice argentino, las cuales dejan un desagradable sentimiento y gran desazón. Pues nos dijo que María no es bienaventurada porque el Poderoso hizo obras grandes por ella, confróntese Lucas 1:48-49, sino solo porque creyó, y que para nosotros es una simple santita, a la que acudimos para pedir gracias baratas. Palabras en las que se destaca como idea central que no puede recurrirse a María como reina de misericordia, porque esto opaca, según él, la misericordia de Cristo. Pero nada más alejado de la realidad que esta injustificada suposición. La reina de las misericordias, que es la Virgen María, no contradice en modo alguno la misericordia de Dios, porque la misericordia de ella es un regalo de su Hijo, y por tanto, ¿cómo puede haber contradicción entre una madre misericordiosa que clama la piedad de su Hijo, y entre su Hijo y Señor, quien es el dueño de la misericordia? El sofisma del Papa Francisco en su intento de desvalorizar a la Virgen María es entonces evidente, y solo está en la mente de él, pues no hay ninguna oposición real y verdadera entre Cristo, lleno de amor y de piedad, y entre María, también llena de amor y piedad, por don dado a ella, por su Hijo y por el Espíritu Santo, su esposo. Que Jesús es mediador absoluto y necesario intercesor ante el Padre Dios, lo sabe toda la Iglesia desde siempre, y lo afirma 1 Timoteo 2:5-6 de esta manera: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo,
hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Y que todos podemos y debemos ser intercesores de nuestros hermanos ante el Señor, lo sabemos también, y nos lo dice Santiago 5:16. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. En Deuteronomio 5:5 y en Éxodo 17:11 se ve cómo los sacerdotes interceden por su pueblo. Primera de Timoteo 1:3 también nos habla de la intercesión de los hombres ante Dios. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Si todos podemos y debemos ser mediadores los unos de los otros, ¿cómo es que la Virgen María no lo será a título mayor y mejor que todos los demás seres humanos? Obviamente, su mediación no es un eslabón intermedio y necesario entre nosotros y el Hijo, ya que Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Hay que distinguir la intercesión ante el Padre, que es privativa de Jesús, y la intercesión ante Jesús, que es propia de todos, tanto de los santos del cielo como de las almas del purgatorio, y de los que peregrinamos en la tierra. Ahora bien, de todos estos que deben ser intercesores ante el Hijo, ¿no es verdad que la Madre tiene el privilegio sobre todos? El papel intercesor de la Virgen María no puede disminuirse y menos negarse. Basta considerar lo que se dice de Betsabé, madre de Salomón y su hijo rey, en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versos 17 a 25, que puede considerarse tipo del antitipo, que es la relación entre María, la madre de Jesús, y su Hijo Jesucristo. Veamos el texto bíblico. Él prosiguió: pídele por favor al rey Salomón que me dé por esposa a Abisac, la sunamita. Seguramente no te lo va a negar. Está bien, respondió Betsabé, yo misma le hablaré de ti al rey. Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó, fue a su encuentro y le hizo una inclinación. Luego se sentó en su trono, mandó poner un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Entonces ella dijo: tengo que hacerte un pequeño pedido, no me lo niegues. El rey respondió: pide, madre mía, porque no te lo voy a negar. Ella le dijo: que se dé a Abisac, la sunamita, como esposa a tu hermano Adonías. Pero el rey Salomón replicó a su madre diciendo: ¿por qué pides para Adonías a la sunamita Abisac? Pide más bien para él la realeza, ya que es mi hermano mayor. Sí, para él, para el sacerdote Abiatar y para Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: que Dios me castigue si Adonías no ha pronunciado esta palabra a costa de su propia vida. Y ahora, por la vida del Señor, que me ha afianzado haciéndome sentar en el trono de mi padre David, y que me ha constituido una dinastía conforme a lo que había dicho, juro que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Jehoiada, y este hirió de muerte a Adonías. Observemos primero cómo el rey Salomón trata a su madre, con qué reverencia y especial consideración. Si este es el tipo de lo que es Jesús en el cielo con su madre María, ¿qué será entonces el antitipo celestial? El tipo de la tierra, que es Betsabé, y su hijo, el rey Salomón, es apenas una sombra del antitipo de lo que es la formidable atención del Rey del Universo, Jesucristo, con su Madre Santísima, María, en el cielo. Aquí claramente se ve que Betsabé, frente a su hijo Salomón, es como la sombra típica de lo que es María ante Jesús. ¿Quién puede decir, entonces, que el hijo de María, Jesús, no tiene consideración y respeto por su madre y que no está dispuesto a atender todos sus requerimientos? Entonces no se diga que María no tiene poder de intercesión en el cielo. Su poder es tan grande que el santo de la Edad Media, San Bernardo, dijo de ella que es la omnipotencia suplicante, porque todo lo que le pide a su hijo, él se lo concede, y nada de lo que ella le pide, él se lo niega.
Esto viene a diferencia de otros intercesores menores, como los santos del cielo o los justos de la tierra, que pueden recibir lo que piden o no recibirlo, según las circunstancias. Tan clara es la acción intercesora de María, que el primer milagro de Jesús fue anticipado precisamente por intercesión de ella en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino porque éste se había acabado. Desde entonces el Señor no deja de escucharla, y ella no cesa de suplicarle por el bien de todos sus hijos. Este momento es descrito en San Juan 2, 3-9. La intercesión de todos, incluida la de la Santísima Virgen María, es dependiente y subordinada a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero es altamente facilitadora y obtiene con más prontitud todo para todos. No obstante lo anterior, y demostrado el poder de intercesión de la Virgen y el trato especialísimo que recibe de su Hijo Dios Jesucristo, sin embargo, hay excepcionalísimas cosas que éste no le concede, porque el Padre no las concede tampoco, que son aquellas contra su perfecta justicia. Francisco desconoce la intercesión de María. Como lo pretenden los teólogos actuales y el propio Papa Francisco, no se puede establecer una omnipotencia de la sola misericordia, ignorando la justicia. Ciertamente, Dios es misericordioso e intenta persuadir al pecador, para que se arrepienta e implore su misericordia, antes de descargar el peso de su justicia. Pero ésta inexorablemente cae ante el rechazo que el pecador hace de este regalo inmerecido y gratuito. Si se obstina en su pecado y voluntariamente no quiere desprenderse de él. Si junto con su padre espiritual, Satanás, da a Dios por respuesta final y eterna, nunca te serviré, pues es imposible que Dios lo salve por su misericordia, y éste mismo escoge que se le aplique la condena de la justicia. Aunque la Santa María es la medianera del mediador, es decir, la intercesora ante Cristo, en Fátima ella no pretendió ser, como erróneamente lo muestra Francisco, la única misericordiosa, poniendo a su Hijo Jesucristo como cruel y castigador. Ella jamás le ha hecho competencia a su Hijo, todo lo contrario. Cuando Él aparece, ella desaparece. Cuando Él surge, ella se esconde y considera cumplida su misión. Cuando los hijos reconocen la divinidad de su Hijo, ella ocupa un lugar muy secundario. María, la humilde y la sabia, bien exaltó esta primacía de su Hijo, cuando expresó su hermoso y único mandamiento en las bodas de Caná, expresado en Juan 2:5. Pero su madre dijo a los servidores: haced lo que Él os diga. El hecho de que ella pida clemencia para los pobres pecadores de ninguna manera significa que Jesús no sea por causa y origen el clemente y el misericordioso. Todo lo contrario, Jesús es quien derrama su bondad perdonadora. Pero María, inspirada por su esposo, el Espíritu Santo, pide esa misericordia a su Hijo, de la cual ella misma está plena, porque de misericordia la ha llenado el Espíritu Santo. Lucas 1:28 nos dice: el ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Por eso ella es la quejaritomene, que significa la plena de gracia. Estar llena de gracia es estar llena de Dios, y como Dios es misericordioso, pues ella también está llena de misericordia, no por sí misma, sino por la gracia de la Trinidad Santísima. Entonces, ¿cómo es eso de que el Papa Bergoglio se permite regañar a la Virgen María en Fátima y la recrimine sutilmente, mostrándola a ella como llena de misericordia y a su Hijo como duro y cruel? ¿Cómo es eso de que el Papa Francisco demerita su labor intercesora en favor de nosotros y de la humanidad entera, al decir de nosotros que, considerándola una simple santita, solo le pedimos gracias baratas? ¿Y cómo eso de que no podemos entonces recurrir a María para obtener misericordia de su Hijo? ¿Acaso la desafortunada conclusión implícita en la enseñanza errónea de Bergoglio es que no debemos recurrir entonces a María y que basta solamente hacerlo a su Hijo? Podemos concluir entonces que con un solo párrafo en su discurso pretende secretamente el Papa Francisco protestantizar a la Iglesia.
ya que precisamente los hermanos separados prescinden de ella. Es obvio, pues, que no es la Santísima Virgen María la que sobra, sino la falsa enseñanza del Papa Bergoglio. Francisco desautoriza a la Virgen en Fátima. Fin, parte 1. Francisco desautoriza a la Virgen en Fátima. Parte 2. Francisco desconoce a la Salet. La intercesión de María no es un error, como la califica equivocadamente Francisco, quien habla despectivamente así de retratada por sensibilidades subjetivas, como deteniendo el brazo justiciero de Dios listo para castigar. En ningún modo puede ser sensibilidad subjetiva, como la califica malamente Francisco, lo dicho por la Virgen María en la Salet a Maximín Giró y a Melanie Calvat, cuando el 19 de septiembre de 1846, en esta aparición mariana, ampliamente difundida, aprobada y referenciada como legítima por los papas anteriores, les dijo a los niños: acercaos, hijos míos, no tengáis miedo. Tengo que haceros un gran anuncio. Si el pueblo no se somete, seré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Este es tan fuerte y pesado que ya no puedo retenerlo. ¿Desde hace cuánto tiempo que sufro por vosotros? Si quiero que mi hijo no os abandone, me ha sido confiada la tarea de rogar continuamente por vosotros, y no nos hacéis caso. Por cuanto rogaréis y haréis, nunca podréis compensar la pena que yo he acogido por vosotros. Nadie, bajo ninguna autoridad, puede calificar de retrato de sensibilidad subjetiva la aparición de la Salet, aprobada por la Iglesia y calificada buenamente como la madre de las profecías por San Juan Pablo II. Francisco no puede desautorizar así a sus predecesores, poniendo en entredicho el mensaje de la Virgen que así niega. Ya que no es un retrato sensible y subjetivo, el autorretrato que hace la Virgen María de sí misma, cuando se describe como obligada a dejar libre el brazo de Jesús, al mostrar su pena ante la maldad humana, que hace que por sus propios pecados su intercesión no consiga detener la justa ira de Dios para actuar con justicia sobre su pueblo. En esto hay una grave dislocación de la verdad y un abuso de autoridad mayor, además de una ofensa para todos los católicos, con las que se pretende deslegitimar el actuar de la Virgen María en este tiempo. A este respecto, nos llegan dolorosas y conmovedoras noticias de que la estatua de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, lloró lágrimas en Houston, Texas, Estados Unidos, el 13 de mayo pasado. Y de añadidura, otra imagen suya, pero de la dolorosa, lloró sangre en la patria del Sumo Pontífice Argentina, este 17 de mayo, en la parroquia Santa Teresita en Paraná. Ante los hechos, no podemos dejar de preguntarnos si el llanto de la Virgen es por causa de las muchas almas que caen al infierno, pero también por la negación implícita de su acción intercesora que mostró el Papa Francisco en Fátima, o porque éste sigue ignorando sus amorosos mensajes de advertencia dados hace 100 años. La desdibujada misericordia de Dios. Precisamente el Papa Bergoglio es el que ha hecho irreconocible la misericordia del Señor, al separarla de la justicia, al aislarla de la verdad, es decir, al absolutizarla, lo que la convierte en un ídolo.
Todo esto con el fin de autorizar inicialmente la comunión a los adúlteros, a sabiendas de que posteriormente se puede dar la comunión a todo pecador no arrepentido. Pero divorciar la misericordia de la justicia es envilecerla y ponerla al servicio de lo más horroroso de las faltas contra la ley de Dios. Porque misericordia hay que tener del pecador, pero no del pecado. Jesús lo dijo al otorgar el perdón a la mujer adúltera en San Juan 8, 10, 11. E incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. No olvidemos jamás que la Sagrada Biblia tajantemente nos presenta la misericordia unida de modo indisoluble a la justicia. Nos lo dice con claridad el Salmo 85, 11. Misericordia y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. Pero ya antes el Salmo 25, 10 nos ha expresado: el amor y la verdad son las sendas de Yahvé, para quien guarda su alianza y sus preceptos. De este modo, la estratagema de Francisco para absolutizar la misericordia de Dios, es decir, para independizarla de la justicia, es una herejía que en el fondo va a destruir tanto la misericordia como la justicia, poniéndolas al servicio de cosas inaceptables, como la malhadada comunión de adúlteros recasados y no arrepentidos. Mas en su visita a Fátima hay algo adicionalmente entreverado pero igualmente corrompido, y es la descalificación de María como intercesora. Atributo mayor que todos los católicos estamos esperando se proclame como el sexto dogma mariano, aunque repetimos, las tesis del Papa se dieron de modo implícito y sobreentendido, porque Francisco todavía no se ha atrevido a hacer una descalificación mariana de modo directo y abierto, pues sabe que tendría graves consecuencias para su cuidada y bien construida imagen publicitaria. Muchos nos lamentamos porque sería así como el supuesto vicario de Cristo celebra los 100 años de la más grande acción intercesora de la Virgen María a la humanidad en este tiempo. Lo esperado y no dado de Francisco en Fátima. Sí, nuestra queja y asombro también es por lo que Francisco debió haber dicho en Fátima y no dijo, por lo que esperaba el pueblo que hiciera y no hizo, ya que la humanidad no ha atendido estas peticiones de la Virgen María hechas hace 100 años. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y así es. La humanidad no ha rechazado el comunismo socialista, sino que lo ha adaptado y lo viene aceptando de manera abierta. La humanidad viene aumentando sus ofensas contra Dios, contra la vida, contra los niños y la familia. Tampoco ha cumplido con la petición de promover la consagración y devoción al Inmaculado Corazón, como desagravio a la Virgen y por la salvación de las almas. Devoción no solo reparadora, también salvadora de almas, porque recuérdese que la Virgen en Fátima también dijo a los niños, luego de mostrarles el infierno: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Pero esto, de nuevo, lo olvidó o ignoró Francisco. Y es un hecho incumplido también la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, a pesar del intento de San Juan Pablo II, cuando el 25 de marzo de 1984 consagró al mundo, incluyendo a Rusia, al Inmaculado Corazón, pero no consagró directamente a Rusia, pues no pudo hacerlo en unión con todos los obispos del mundo, como lo pidió la Virgen María expresamente a Sor Lucía. Y no lo pudo hacer por no pasar por encima de la jerarquía ortodoxa rusa, ya que no se hallaba presente ni en comunión con este acto. Y esta celebración, presidida por Francisco en Fátima el 13 de mayo pasado, era una ocasión más que propicia para hacer estas dos cosas: promover la devoción reparadora al Inmaculado Corazón de María y convocar a todos los obispos católicos y ortodoxos del mundo a hacer la consagración pedida, tan necesaria para la paz del mundo,
máxime ahora que Francisco es bien escuchado por la jerarquía rusa. Recuérdese su encuentro reciente en Cuba con el alto jerarca ruso Kirill, patriarca de Moscú y de todas las Rusias, gracias a la firma de acuerdos conjuntos y también a que ha hecho tantos avances de acercamiento con la ortodoxia rusa. Recuérdese que la Virgen señaló que Dios dijo que salvaría a Rusia por medio de esta consagración y que así Rusia dejaría de esparcir sus errores por todo el mundo. Es incomprensible, pues, que en el vuelo de regreso a Roma, el pontífice argentino, luego de mostrarse en contra de la aparición mariana de Medjugorje, antigua Yugoslavia, hiciera alusión a la que él llama la Tercera Guerra Mundial que se viene dando por partes, pero no buscara la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón para evitarla, teniendo poder para ello. Pero la súplica de esta necesaria y obediente acción no se ha hecho esperar, y viene una semana después por boca del cardenal norteamericano Raymond Leo Burke, quien hizo un llamado a todos los fieles católicos a trabajar para la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Entendemos este gesto de convocatoria mundial del cardenal como un acto necesario y urgente frente a la omisión de Francisco en este sentido. En efecto, el cardenal Burke, quien junto a los cardenales Caffarra, Meissner y Brandmüller, sigue a la espera de respuesta a la dubia presentada recientemente al pontífice argentino sobre su exhortación Amoris Laetitia, en un discurso dado en Roma el pasado 19 de mayo ante importantes líderes pro vida y pro familia de 20 naciones, según Juan Peter V, dijo que el triunfo del Inmaculado Corazón significaría mucho más que el final de las guerras mundiales y las calamidades físicas que Nuestra Señora en Fátima predijo, y pidió a los fieles del mundo trabajar para esa consagración de Rusia, para que se dé, en obediencia a las peticiones de la Virgen María. Nosotros nos seguimos preguntando sorprendidos, ¿es que Francisco no ve o no quiere ver la trascendencia de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María? Pues sabemos que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón es poner en manos de Dios el mayor problema político que enfrenta el mundo actualmente, la Tercera Guerra Mundial y el socialismo. Y también sabemos que es decirle al socialismo de frente que Dios lo rechaza y lo considera un grave error. Pero parece ser que esto no va con las políticas de promoción del liberalismo y de simpatía a regímenes socialistas del mundo que Francisco defiende, en especial en su Latinoamérica tan golpeada por el comunismo del siglo XXI, tirano y errático. Yo soy Francisco, soy yo el obispo vestido de blanco. De otro lado, nuestra perplejidad se mantiene y va en aumento ante las palabras del Papa Bergoglio, cuando lo oímos autoproclamarse como el obispo vestido de blanco anunciado en Fátima, quien sería perseguido en la revolución comunista que atacará al Vaticano próximamente y que sería al final asesinado de modo infame junto con otros cardenales, obispos, sacerdotes y laicos. Y mal puede decirlo Bergoglio de sí mismo, porque solamente el cielo sabe a ciencia cierta y sin espacio a error cuál es la identidad de ese obispo vestido de blanco y cuál es la identidad del falso profeta o falso papa, ambos antagónicos y enemigos entre sí, que vivirán en el mismo tiempo. Y téngase en cuenta, en razón a la altura de los tiempos en que los encontramos y por el discernimiento que tenemos que tener para enfrentarlos, que si gracias a la declaración de Francisco, con la que ya podemos entender que nos encontramos en el tiempo del cumplimiento del tercer secreto de Fátima, por la declaración que hizo, llamándose a sí mismo el obispo vestido de blanco, también entonces es el tiempo del falso profeta o falso papa. Y recuérdese bien, no puede morir ni morirá, porque de acuerdo con el Apocalipsis 19:20, el falso profeta junto al anticristo irán vivos al infierno cuando sean derrotados por el Señor. Así lo señala la Sagrada Escritura cuando dice: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y ambos fueron arrojados vivos
al estanque de azufre ardiente. Recalquemos, el anticristo, junto con el falso papa, no va a morir. Por insólito que parezca, ambos no pueden morir, pues la Biblia así lo señala, ya que vivitos y coleando irán por toda la eternidad al estanque de azufre ardiente que es el infierno, el mismo que negará el falso profeta cuando esté ejerciendo su falso papado. Es claro pues que el obispo vestido de blanco, del que habla la Virgen en Fátima, necesariamente es un verdadero mártir, un verdadero siervo de Dios, un legítimo papa que precisamente por serlo será inmolado para que se cumpla la escritura, porque siendo el catejón, una vez sea retirado, podrá dar paso al anticristo, mártir que además en ningún momento resucitará. Y su nombre no es conocido por nadie, tampoco por el pontífice argentino. Por eso él no puede atribuírselo y es una gran presunción hacerlo. Es una torpeza personal que no tiene sustento en ninguna revelación aprobada, ni siquiera en la de Fátima, y mucho menos en la Biblia. Es verdad que es una rara figura la que plantea la Virgen María en Fátima a los pastorcitos, al referirse a un obispo vestido de blanco. Enigmática imagen que bien puede aplicarse al Papa Benedicto XVI, a un obispo y aún vestido de blanco, pero no tratado como papa aunque aún lo sea, emérito, Benedicto XVI, cuya labor al frente del dicasterio de la fe y luego frente al Vaticano no dejó mancha ni sombra alguna, ni tampoco rastro de duda. Benedicto XVI, cuyo auténtico papado podría resolverse respondiendo verazmente esta pregunta, que sale de la sabiduría y conciencia del pueblo católico. ¿Cuándo un papa deja de ser papa? Algunos, frente a esta realidad, razonan de esta manera al decir que la infalibilidad del papa, sucesor de Pedro, está garantizada por la oración de Jesús que dice en San Lucas 22:31: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es cierto, pero observemos bien que se aplica únicamente a un papa auténtico, no a uno falso, no a uno que aparenta ser y no lo es en verdad. Se aplica a un papa que defiende la fe íntegra de la Iglesia, no a uno que pone en duda o niega los dogmas que expresan esa fe, porque por este hecho, de acuerdo con las regulaciones canónicas de la Iglesia, deja de ser papa, si alguna vez lo fue. Pero peor, a un papa que está viciado desde su origen por no haber sido elegido canónicamente. Recordemos aquí la profecía de San Francisco de Asís sobre un papa ilegítimo, no elegido canónicamente, que vendría en nuestro tiempo. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Y aquí habrá que recordar las declaraciones del cardenal Gottfried Daniels sobre la mafia cardenalicia que en el último cónclave hizo la correspondiente elección papal. La prensa reseña a Francisco en Fátima. Ahora digamos cómo no estamos solos en esta interpretación de las palabras del Papa Bergoglio en sus declaraciones en Fátima. Veamos cómo estos análisis y descripciones nos llevan a concluir a todos que, en efecto, con su visita, el Papa Francisco desautorizó a la Virgen María en Fátima, en el centenario de sus apariciones, y mostró su descontento con lo que la Virgen enseñó allí hace 100 años. El diario español ABC tituló el 12 de mayo pasado: El Papa desautoriza los catastrofismos apocalípticos ante la Virgen en Fátima, y subtituló así: El sumo pontífice defiende que sería una gran injusticia contra Dios verle como un castigador implacable frenado solo por María. Además, ABC agregó: Francisco ha descartado las deformaciones que ven a la Virgen María como una santita a la que se acude para conseguir gracias baratas, o la imaginan deteniendo el brazo justiciero de Dios, es decir, una María mejor que Cristo, considerado juez implacable.
CR o Corrispondenza Romana, semanario italiano, tituló el 14 de mayo así: 13 de mayo, Francisco reinterpreta Fátima. Así reprodujo un artículo escrito por el profesor Roberto de Mattei, quien escribió: Francisco, que nunca había estado antes en Fátima como sacerdote, nadie tocó estos temas, el 12 de mayo en la Capilla de las Apariciones, presentándose como el obispo vestido de blanco, dijo: vengo como un profeta y mensajero para lavar los pies de todos, en la misma mesa que nos une. De Mattei agregó: hay que reconocer que el mensaje de Fátima, reinterpretado según las categorías sociológicas del Papa Bergoglio, tiene poco que ver con el anuncio profético del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que hace 100 años la Virgen dio al mundo. El 15 de mayo, la agencia de noticia Reuters tituló: el Papa dice que las dudas sobre las apariciones de Medjugorje son auténticas. Y el medio escribió: Francisco ha expresado serias dudas sobre la autenticidad de supuestas apariciones continuas de la Virgen en Medjugorje, un pueblo otrora oscuro en Bosnia impulsado por el negocio del peregrino. Y adicionó: estas presuntas apariciones no tienen mucho valor. Esto lo digo como una opinión personal, dijo Francisco a los periodistas en el avión regresando el sábado por la noche desde Portugal, donde dio a la Iglesia Católica 2 nuevos niños santos. Lo Extranjero, el blog oficial de Antonio Socci, vaticanista y escritor, autor del libro Non è Francesco, titula el 13 de mayo: también ha destruido el mensaje de la Virgen de Fátima, refiriéndose al Papa Francisco, y adiciona: Benedicto XVI, en peregrinación a Fátima el 13 de mayo del 2010, esperaba ver en el centenario de las apariciones, 2017, el triunfo del Inmaculado Corazón de María profetizado por el mensaje de Nuestra Señora. Pero el 12 de mayo de 2017, el Papa Bergoglio ha liquidado sustancialmente en Fátima el mensaje de la Madre de Dios. Otros medios también reseñaron la noticia y dieron cuenta del insólito periplo de Jorge Mario Bergoglio en Fátima, que deja un negro balance para la Iglesia y muy golpeados a todos los marianos, pues es la primera vez que un obispo que funge de papa se muestra en desacuerdo con la Virgen en Fátima. Es la primera vez que un pontífice se burla y así niega la aparición mariana de la Salette en Francia. Y es la primera vez que un papa descalifica las apariciones de Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, aunque advierta que se trata de una opinión personal. Por todo esto y más, titulamos de esta manera este programa: Francisco desautoriza a la Virgen María. Que quienes tomaron por costumbre salir a justificar y a explicar lo que verdaderamente quiso decir Francisco, se detengan a pensar si al hacerlo, esta vez no traicionarán abiertamente a la Virgen María, por quien estamos llamados a mantener absoluta fidelidad. Francisco en Fátima, detalles que no lo son. Aunque creemos que ya es suficiente la información que justifica nuestro titular, no podemos dejar pasar como inadvertidos algunos gestos del Papa Bergoglio en su reciente visita a Fátima. El primero nos lo reportó un sacerdote diocesano, quien muy temprano nos llamó para preguntarnos si estábamos viendo la transmisión de la misa del 13. El alarmado presbítero no podía creer lo que estaba pasando y nos preguntó si estábamos viendo lo mismo que él, esto es, el altar y los cirios de la celebración eucarística de color negro. Corrimos a ver la transmisión para comprobar el hecho. Efectivamente, el altar negro, 3 velones negros a cada lado, 6 en total, que resaltaron el palio con dibujos negros del pontífice. Luego de verlo le preguntamos: ¿acaso, padre, cuál es el color litúrgico para hoy? A lo cual respondió molesto: pues obviamente blanco, todo de blanco, nada de negro, y más especialmente en esta celebración mariana mayor. A lo que agregó: ¿es que la gente no se da cuenta de lo que están haciendo y de lo que está pasando? ¿Cómo es que nadie dice nada? Si las transmisiones en todos los canales solo hablan maravillas de lo que pasa. ¿En qué ocasiones litúrgicas se usa el color negro?, inquirimos de nuevo, y él respondió: antes, en funerales o en Viernes Santo, pero fue reemplazado por el rojo. Pero ahora en ningún caso. Y menos en una ocasión mariana, donde todo es claridad y pureza. Pero hay más.
Cuando revisamos en detalle la transmisión de la misa solemne del 13, descubrimos más gestos del Papa Francisco. El pontífice argentino hace la señal de la cruz muchas veces. Se persigna a sí mismo varias ocasiones. Persigna a la concurrencia y con el Santísimo en sus manos describe en varias ocasiones la cruz. Hasta aquí todo normal. Pero es que en todas ellas, y no son pareceres ni sensibilidades subjetivas nuestras, en todas hace una cruz inversa, describe una T, una cruz al revés. Pequeño detalle, insignificante gesto que podría pasar desapercibido, pero tantas veces, tan claro y en todas las ocasiones, y con los ojos del mundo entero puestos en él, máxime en su condición de sumo sacerdote de todos los católicos. Incomprensible e inaceptable acción, sospechosa y oscura por demás. Es lo único que por lo pronto se nos ocurre decir. Ustedes concluyan y ayúdenos a discernir. Otro ejemplo de estos detalles que francamente no lo son y que se constituyen en claros mensajes para quien se halle despierto, fue que mientras casi todos los presentes en el altar, obispos, sacerdotes y fieles, se arrodillaban ante el Santísimo Sacramento que él mismo expuso, el Papa Francisco, como siempre lo hace, pero esta vez de modo desparpajado y más evidente, no se arrodilló ante el Señor. Nunca demostró reverencia ni respeto doblando sus piernas ante Dios, ni siquiera cuando estuvo al frente del Santísimo Sacramento puesto en el centro del altar, y aun cuando le colocaron un reclinatorio para que lo hiciera, no lo hizo. Nunca se arrodilló. Y esto es repetitivo en él. Es un gesto al que ya nos tiene acostumbrados, pero que no por ello deja de ser inaceptable y altamente sospechoso. Lo mismo aconteció cuando incensaba la imagen de la Virgen María que presidió la celebración. Su gesto frente a la imagen de la Madre de Dios fue apenas una mueca de reverente saludo. De igual forma sucedió cuando estuvo al frente de las tumbas de los dos niños santos que iba a canonizar, aún con los reclinatorios dispuestos para ello. Jamás se arrodilló. Y no se diga que no se arrodilla por enfermedad u otra causa disculpable, pues lo hemos visto arrodillarse en varias ocasiones, entre las cuales mostramos estas. ¿Cómo es que aquí sí lo puede hacer? Y cuando lava los pies de la gente se arrodilla por largo tiempo, pero ante Dios, vivo y presente en la Eucaristía, ¿no puede hacerlo? Y la cereza que adorna este negro ponqué es el logo promocional de la peregrinación papal a Fátima, donde usaron un rosario que no lo es, pues tiene 60 cuentas pequeñas y no tiene cuentas grandes. Y sí, en cambio, se parece a una akshamala o rosario budista o a un tashbit rosario musulmán. Y se desdibuja la cruz con la I de Francisco, reemplazándola con un signo positivo rojo. Saquen ustedes las conclusiones. ¿O será que nosotros estamos exagerando? ¿Será también que la Virgen María se equivoca al interceder por nosotros y nosotros la creemos más misericordiosa que el cruel Jesús? ¿Creen ustedes que ya podemos decir ahora quién es el verdadero obispo vestido de blanco? Más interrogantes que afirmaciones deja la visita del pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio en Fátima. Pero si respondemos estos interrogantes con verdad, varias certezas aparecerán sobre el actuar de este pontífice venido del fin del mundo, como él mismo se llamó recién nombrado, que decidió darnos más de sus sorpresas en Fátima, sorpresas que en ningún modo provienen del Espíritu Santo de Dios. Francisco desautoriza a la Virgen en Fátima